Vamos a conversar acerca de la actualización del capítulo 5 con relación perdón, al financiamiento del terrorismo y también entonces conversaremos acerca del uso de efectivo y tipologías para este sector de zonas francas, especialmente pues zona libre de Colón. En la mañana de hoy pues vamos a abordar acerca de los objetivos que se tienen para esta capacitación y es crear en cada uno de los sujetos obligados no financieros una mayor comprensión del riesgo del uso de efectivo en el sector de zona franca, especialmente en zona libre de Colón, con una metodología pues basada en riesgo en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con la finalidad que puedan identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los cuales puedan verse expuestos. Con relación a la actualización del capítulo 5, sobre todo pues en lo pertinente al financiamiento del terrorismo, de conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgo, como es sabido, pues, si bien es cierto, Panamá como país no representa o no tiene una representatividad de riesgo altos en cuanto al financiamiento del terrorismo, puesto que no se han logrado detectar grupos, asociaciones, células o individuos que se dediquen a financiar actos terroristas. Pero dentro de la evaluación y también pues dentro de las guías, el propósito de las mismas es que ustedes puedan identificar y entender los riesgos a los cuales puedan verse expuestos. De allí, sensibilizar a los sujetos obligados no financieros en los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como también las de orientarlos en la identificación, en la comprensión y evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y alertarlos sobre las posibles situaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Antes de iniciar propiamente tal en los temas, es importante tener presente algunos conceptos. Entre ellos, clientes. ¿Qué entendemos por clientes? Clientes no son más que aquellas personas naturales o jurídicas con las cuales se han mantenido o se mantiene de una forma habitual u ocasional una relación profesional, contractual o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio de las actividades que estemos realizando. Otro de los conceptos claves, pero orientados ya al financiamiento del terrorismo, es qué entendemos por amenazas. Dentro del contexto de financiamiento del terrorismo, aquí pues amenazas se incluyen tanto a grupos, organizaciones o de forma individual a terroristas o sus facilitadores, ¿no? Con la intención, pues, de estos grupos, estas asociaciones, llevar a cabo recaudaciones, movilizaciones o utilizaciones de los fondos para realizar o financiar actos terroristas. Otro de los conceptos es vulnerabilidad. La vulnerabilidad comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse, ya sea para facilitar tanto terrorismo como el financiamiento del terrorismo, y esto se puede dar al momento de que se estén recaudando fondos o dineros en las movilizaciones de estos fondos, y aquí pues se va a aprovechar algún tipo de debilidad en la regulación o en las supervisiones para entonces
que todos estos productos obtenidos de financiamiento del terrorismo puedan entonces materializarse, es decir, ser utilizados para financiar estos tipos de actos. Y por último, el impacto o la consecuencia, la cual va a hacer referencia a los daños potenciales que una amenaza de financiamiento del terrorismo pudiese ocasionar en el caso de que se produzca. Las eventuales consecuencias del financiamiento del terrorismo podría impactar o alterar la paz, la seguridad, tanto nacional como internacional, también causar daños o efectos negativos en operaciones financieras o comerciales, perjuicios en los procesos judiciales, ¿no? Y sobre todo, pues, daño reputacional. Tenemos de igual modo, pues, ya para ir adentrando propiamente al tema, cómo está tipificado o conceptualizado el financiamiento del terrorismo dentro de nuestro marco normativo. Específicamente está contemplado dentro del artículo 294 del Código Penal, ¿no? Allí se establece que quien de una forma individual o colectiva, ya sea directa o indirectamente, proporcione, organice o recolecte fondos o activos de orígenes tanto lícitos como ilícitos, con la intención pues de que se puedan utilizar para financiar en todo o en parte actos terroristas o actos destinados a causar lesiones, muertes, a perturbar la paz, también a intimidar la población o de causar grandes daños, ¿no? Los mismos podrán entonces ser sancionados con pena de prisión. El financiamiento del terrorismo pues se realiza mediante 3 etapas, que está la etapa de la colocación, la recaudación, la etapa de la estratificación o fase intermedia o de disposición, y por último la etapa de la integración, utilización o uso de los fondos para financiar los actos terroristas. En la etapa de la colocación o la recaudación, en esta fase, los grupos terroristas, las organizaciones o ya sea que también opere de forma individual, van a tratar de obtener fondos o dineros procedentes tanto de fuentes lícitas como ilícitas para financiar actos terroristas. En la etapa de la estratificación, la disposición, en esta fase todos los fondos o los ingresos que han ido obteniendo, pues en primer lugar van a tratar de ocultar o de no dejar huellas o rastros para que no sean fácilmente identificados y así pues ingresar todos los fondos a algún tipo de organización o también pues dentro del sistema bancario para financiar actos terroristas. Y por último, en la etapa de uso, pues ya allí sí se va a hacer la disponibilidad o el uso de todos los bienes, ya sean en dinero en efectivo sobre todo, para entonces materializar el acto, es decir, financiar actos terroristas o también puede darse hechos terroristas. De allí, pues, la importancia de que siempre tengamos presente cualquier tipo de estos eventos. Recuerden que el financiamiento del terrorismo se pueden utilizar fondos o recaudaciones en dinero, tanto de fuentes lícitas como ilícitas. Vamos entonces también a ver un poquito acerca de las tipologías. Pero antes de entrar propiamente a las tipologías, siempre es bueno que se tenga presente el concepto de qué es un enfoque basado en riesgo, puesto que esto es la recomendación número 1 que hace el GAFI y de allí pues todo lo que se realice debe estar bajo un enfoque basado en riesgo. Dentro del concepto bastante general, ¿no? Y bastante sencillo, se establece que un enfoque basado en riesgo está fundamentalmente orientado a identificar, a medir y mitigar los riesgos asociados a las actividades que podamos estar
desarrollando. Las empresas o las entidades tienen grandes cantidades de riesgo, los cuales pues deben ser mitigados con cada una de las actividades, procesos o procedimientos que se realizan a efecto de que sea un poco más aceptable los niveles de riesgo, es decir, estén un poco más mitigados, que conlleva la actividad y puedan tener entonces ganancias en lo que ustedes estén realizando o los servicios y productos que ustedes ofrezcan. Dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022, una vez pues identificado todos estos riesgos, es importante que apliquemos mitigadores. Mitigadores de riesgos, ¿no? Sobre todo pues en atención a los factores de riesgo que pueden ser clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, así como también la ubicación geográfica. Para ello, es importante que establezcamos diseño de metodologías con un enfoque basado en riesgo y contengamos una matriz de riesgo. Dentro de los otros mitigadores, y es un tema sumamente importante, son las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto para clientes como para proveedores y beneficiarios finales. También la adopción de manuales de prevención, el uso de herramientas tecnológicas que son las que nos van a agregar efectividad en cuanto a la prevención de estos tipos de delitos, ya sea blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo. Las capacitaciones continuas, tal cual lo establece la normativa, sobre todo pues en temas relacionados a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y también pues la designación de un responsable de cumplimiento, llámese persona enlace u oficial de cumplimiento, ¿no? Esto va a depender pues si tienen persona enlace o tienen un departamento de cumplimiento y por ende entonces oficial de cumplimiento. Lo importante es que haya alguien designado quien va a ser entonces el responsable, sobre todo, entre otras actividades o tareas que se tienen, hacer los reportes correspondientes ante la UAF, es decir, los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, y también las verificaciones y respuestas de las listas 1. Es importante que se tenga como práctica responsable realizar de una forma bastante periódica las evaluaciones independientes, ya sean por auditores internos o externos o cualquier tipo de especialistas independientes que tengan experiencia en la prevención de estos tipos de delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Muchos a lo mejor no tendrán muy presente el concepto de tipologías. ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero o de blanqueo de capitales? No es más que la clasificación y descripción de técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar la apariencia de legalidad a los fondos de procedencias lícitas o ilícitas y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Esto pues de una forma muy sencilla, el concepto de tipologías. La importancia de conocer las tipologías es que nos van a permitir poder reducir los riesgos, comprender los fenómenos, afrontar los problemas o los riesgos que hayamos identificado, identificar la tendencia y los patrones de comportamiento o de conductas que se tengan. También pues tratar de prevenir cualquier tipo de hecho delictivo o de delito y
capacitar a los analistas, sobre todo pues capacitar a aquellos empleados o colaboradores que atiendan clientes o recepten dinero por parte de clientes o que laboren en áreas sensibles como las de recursos humanos, de auditoría interna, de tecnología. Es importante pues sobre todo la capacitación a nivel de esos tipos de empleados o colaboradores. Por otro lado, pues también es importante tener presente los riesgos asociados tanto para con el financiamiento del terrorismo como para el blanqueo de capitales, ¿no? Riesgos como por ejemplo los riesgos operativos, los riesgos legales, lo que eso podría implicar en caso pues de que se detecte algún hecho criminoso. Eso pues podría acarrearle grandes repercusiones, sobre todo pues en ir a los tribunales o las autoridades competentes para ir deslindando pues algún tipo de responsabilidad. Y también están los riesgos de contagio y los riesgos reputacionales. El riesgo reputacional, la verdad es que sí empaña mucho la imagen de cada uno de nosotros, pues en caso de ser sujetos obligados no financieros. Vamos entonces a hablarles acerca de las señales de alerta. Dentro de la UAF hay unas guías bastante recientes de señales de alerta. Muchas veces, pues, están todas las alertas, como decimos, las alertas bastante activadas y no tenemos entonces, pues, formas de cómo comunicar todos estos tipos de señales de alerta que tenemos, porque no necesariamente, pues, nos lleva a generar un ROS, un reporte de operación sospechosa. De allí, pues, es importante entonces que nosotros conozcamos y establezcamos alertas al momento, pues, de elaborar también nuestro manual de prevención. Dentro de la guía de señales de alerta, pues allí los objetivos primordiales es la de orientar a los sujetos obligados no financieros en el procedimiento a seguir para la preparación voluntaria y el envío ante la UAF de señales de alerta. También pues la de colaborar en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y brindar a la UAF la oportunidad de colaborar con otras autoridades competentes. Tenemos también entonces que dentro de estas guías, allí se establece la forma o la preparación para enviar estos informes o estos reportes ante la UAF, ¿no? Allí para enviar estos informes o estos reportes debemos tener presente a ya sean clientes, personas naturales o personas jurídicas que puedan o sean vinculados a hechos noticiosos o reseñas noticiosas negativas de fuentes abiertas. También pues puede ser el beneficiario final o cualquier persona relacionada o ordenante de una transacción de su cliente sea vinculada en hechos noticiosos o reseñas noticiosas negativas a solicitud de información por parte de alguna autoridad competente sobre esa persona jurídica o partes vinculadas a la cual presta alguno de los servicios o por cualquier otra información, hecho o algo que se desee informar ante la UAF sobre ya sea cliente relacionado con blanqueo de capitales que no necesariamente pues sea una operación sospechosa. Aquí hay que hacer una distinción, puesto que
para que se envíe estos tipos de informes o de reportes, no debe ser una operación sospechosa. Debe ser entonces solamente señales de alerta. El envío de las señales de alerta no deben representar un ROS, ¿no? Y no exime ni exonera al sujeto obligado no financiero de su obligación de presentar un ROS cuando así existan operaciones sospechosas o cualquier otros hechos relevantes con posibles vinculaciones o delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La forma de comunicaciones de estas señales de alerta pues van a ser a través de un correo electrónico dirigido al director o la directora de la UAF, ¿no? En la dirección análisis@uaf.go.pa y allí se va a contemplar la razón de la alerta o la información en que se fundamentan estas señales de alerta, el listado de los productos y los servicios otorgados o la relación que se mantienen con el cliente, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Hay que adjuntar en caso de que sea por hecho noticioso la noticia que dio lugar a esa alerta, en nombre también de la persona jurídica sobre la cual se hace referencia a esta alerta, los montos individuales y totales de las transacciones, los periodos en que se realizaron, en caso pues de que aplique, ya sea que sea mediante una nota u oficio de alguna autoridad competente o cualquier documentación o información pertinente que el sujeto pues considere que es relevante y debe entonces hacerse un informe. Las señales de alerta, pues las mismas van a estar relacionadas con los comportamientos que estén presentando los clientes, ¿no? Como por ejemplo, clientes que presenten documentos de identificaciones alterados o adulterados o ilegibles, que dificulten la verificación de los mismos, clientes que realicen transacciones por montos elevados y que no sean declarados, ¿no? Clientes que en el mismo día realiza altos números de depósitos en distintas cajas, agencias o sucursales de una misma institución dentro del sistema financiero, y clientes que en un periodo corto de tiempo aparece como dueño de importantes y de nuevos activos y o de negocios. Dentro de las señales de alerta con relación al blanqueo de capitales, pues allí también debemos tener presente clientes que van a evitar información actual o histórica relacionada con las actividades propias que se estén realizando, también información del capital financiero o de las deudas al momento pues de realizar algún tipo de operación o transacción. Clientes que al efectuar una operación van a evitar entregar información con respecto al propósito o el origen y o destino de los fondos. Por ello, pues es importante hoy día, al momento de establecer una debida diligencia, conocer la naturaleza del negocio del cliente, a qué actividad se dedica el cliente y también pues de darle un seguimiento continuado a la relación de negocio. También pues clientes que presentan documentos de identificación expirado o que no sean reconocidos en el país. También pues documentos que están ilegibles o alterados y no va a permitir realizar una adecuada identificación del cliente. Con respecto pues ya al uso del dinero en efectivo o cuasi efectivo dentro pues de las zonas francas, sobre todo pues zona libre de Colón, ¿no? Es importante tener presente la cadena de valor de
el blanqueo de capitales dentro de este sector no financiero. Aquí, pues, dentro de esta cadena se involucran, en principio, pues, clientes y proveedores para este sector, que también aplican proveedores, ¿no? Ya sean de forma normal, inusual o sospechosa, ¿no? De las actividades que están reguladas, en este caso, pues las zonas francas, de la prestación de los servicios y productos. Para ello, entonces, hay autoridades competentes, dentro de ellas, en principio está la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es el ente, pues, encargado de supervisar y regular a todos los sujetos obligados no financieros. También está la UAF, que allí pues va a verificar las tipologías, las señales de alerta, los reportes que se realicen ante la misma, el Ministerio Público y por último pues el órgano judicial. Esto pues en el caso de que algunos de los informes relacionados con ROS pues amerite entonces que el mismo trascienda ante las autoridades competentes. Al inicio, pues, Ministerio Público, que es el ente encargado de investigar, y por último, el órgano judicial, quien es el que va a determinar si hay o no una posible causa penal. La Evaluación Nacional de Riesgo, ¿no? Allí, pues, ha plasmado que dentro de este informe, en este sector de zona franca, especialmente zona libre de Colón, pues el uso de dinero en efectivo. Y allí pues la importancia de ese informe que va a servir para guiar a los sujetos obligados no financieros en la adopción de medidas para que puedan identificar, evaluar y entender los riesgos propios o inherentes con relación al uso de efectivos en actividades de compra y venta que se realizan dentro de este sector y que de manera más efectiva puedan entonces identificarse cuáles son las posibles amenazas y vulnerabilidades para implementar los mitigantes acorde pues a las actividades, los productos y o servicios que se estén ofreciendo. La ley 23 del 2015, pues allí se establece la importancia entonces de realizar los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Prácticamente está dentro del artículo 53 de ley 23, ¿no? Allí pues la importancia de que se reporten estos dineros en efectivo o cuasi efectivo, si se hacen de manera mensual o si muy ocasionalmente realizan estos tipos de operaciones o transacciones, se puedan optar por declaraciones juradas, ya sean semestrales o definitivas, ¿no? Lo importante es que se tenga presente los depósitos o retiros de dinero en efectivo, los cambios de dinero de denominaciones bajas por otros de denominaciones altas o viceversa, cambios de cheques de gerencia o viajeros, órdenes de pagos librados al portador, compra y venta de monedas de diferentes cursos legales o pagos o cobros de dinero en efectivo o cuasi efectivo por un monto de 10.000 balboas a más o la suma de ellos, si en una semana, pues ya sea por parte de un mismo cliente o de un tercero que actúe en representación de este cliente, lleguen a sumar 10.000 balboas a más. Tenemos pues también la importancia que está contenida dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022, perdón, aquí hubo un pequeño error y es de 6 de septiembre del 2022. Allí pues dentro del artículo 24 establece que como sujeto obligado no financiero se debe remitir ante la UAF los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo para cada transacción u operación que califique de conformidad con la normativa vigente, ¿no?
¿Cuándo se deben enviar? Si es de manera mensual, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, ¿no? Esto va en atención a las actividades que se estén realizando, si se realizan periódicamente o si se realizan ocasionalmente o si no se realizan o se efectúan transacciones en efectivo o cuasi efectivo, entonces pues para optar por las declaraciones juradas. Si vamos a optar por las declaraciones juradas y si es de una forma que se realiza muy ocasionalmente, entonces podemos optar por las declaraciones semestrales. Y si es semestrales, entonces habrá que enviar ante la UAF el informe dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, ¿no? A la fecha de corte semestral. Y la declaración jurada definitiva, pues entonces la misma allí habrá que enviarla una sola vez, puesto que entonces no se realizan ningún tipo de operaciones o transacciones en dinero en efectivo o cuasi efectivo. La recomendación número 32 de el GAFI, pues la misma está dirigida específicamente a asegurar que los países cuenten con medidas de detectar el transporte físico fronterizo, ya sea de dinero, de moneda o cualquier instrumento negociable al portador, puede ser un cheque de gerencia o un cheque viajero, ¿no? Entonces, pues allí se tiene presente. También la de detener o frenar instrumentos negociables al portador que se sospeche que están relacionados al financiamiento del terrorismo o al lavado de activos o blanqueos de capitales. También la de detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que sean declarados o revelados como falsos y aplicar entonces las sanciones correspondientes por hacer declaraciones falsas, ¿no? Eso pues está contemplado dentro de la recomendación número 1 que hace el DAF. Dentro del análisis para este sector de zona franca con relación pues a las fuentes de ingreso, es importante tener presente lo establecido dentro de la guía del uso de efectivos para zona franca. Este material está de acceso para todos en la página web de la superintendencia. Allí pues es importante tener presente las operaciones complejas que se pueden estar realizando dentro de este sector, específicamente zona libre de Colón, ¿no? Y la introducción de una cadena de suministros. De allí, pues entonces, la evaluación de riesgo, que debemos tener en cuenta los factores de riesgo, la naturaleza, el tamaño y la complejidad del negocio. Aquí pues se involucra esta cadena de suministro en la que pues pueden ser vulnerables varios de los sectores dentro de la economía, los productos y los servicios en consideración pues a la zona libre de Colón, la transparencia del producto, la complejidad, la dependencia y los riesgos de terceros. También pues el movimiento fronterizo de los fondos de las transacciones a través de los diversos canales que puedan estar siendo utilizados, ya pues que dentro de las zonas francas, en particular la zona libre de Colón, están expuestas a ser utilizadas para las comisiones de diversos delitos relacionados con el blanqueo de capitales. En cuanto a lo que respecta a los canales de distribución o de servicios, pues como es sabido, dentro de la zona libre de Colón se puede estar realizando o pueden estar involucrados pagos a terceros relacionados a las transacciones, inclusive pues de una forma anónima, y esto va a permitir que ya sea grupos de personas o personas no traten de
perpetrar los controles que están establecidos y así pues poder realizar alguna actividad ilícita. También pues dentro de la zona libre de Colón se pueden aprovechar las ventajas de la alta conectividad de las plataformas modales que tiene la zona libre de Colón, ¿no? Tiene los puertos, tiene los puertos de contenedores que están interconectados por medio de una red ferroviaria, ¿no? También pues la conectividad marítima y también aérea está, ¿no? Entonces pues todo este centro multimodal puede permitir algún tipo de estos hechos ilícitos. La diversidad de clientes que puede tener la zona libre de Colón, hay que atender si tienen clientes PEP, ¿no? O también pues personas o clientes que procedan de países listados como de alto riesgo. Esto pues es lo que nos va a poder permitir poder identificar cuáles son estos riesgos que pueden alterar las actividades o los servicios y productos que se ofrezcan dentro de las zonas francas, especialmente dentro de la zona libre de Colón. ¿No? Se ha puesto dentro de la evaluación de riesgo, pues que dentro de estos sectores, zona libre de Colón y el sector inmobiliario y construcción, pues el uso o el alto manejo de dinero en efectivo o cuasi efectivo. De allí la importancia entonces de aplicar también una adecuada debida diligencia. ¿Cuándo debemos aplicar una debida diligencia? Cuando se establezca algún tipo de relaciones contractuales, de negocios o profesionales, ya sean con clientes, y para este sector también entonces aplica con los proveedores. Las debidas diligencias deben siempre aplicarse al inicio de la relación contractual, ¿no? Durante la relación contractual, lo que se puede ir haciendo es siempre estar actualizando la información. Con relación, pues, a las aplicaciones de las debidas diligencias, pues, tanto la propia normativa, Ley 23, Decreto Ejecutivo 35, así como las recomendaciones del GAFI, es importante que identifiquemos y verifiquemos la identidad de los clientes, de los proveedores y de los beneficiarios finales. Debemos entender, cuando así pues corresponda, la obtención de documentos que nos permitan verificar la información. También pues sobre el propósito y el carácter que se va a dar con relación a la relación comercial. De allí la importancia de conocer la naturaleza del negocio del cliente, ¿no? ¿A qué se va a dedicar el cliente o a qué se dedica el cliente? Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de la relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la empresa con relación al cliente o al proveedor, cuál es la actividad comercial que realiza, los perfiles de riesgo, incluyendo pues cuando sea necesario la fuente de los fondos, es decir, con relación pues también allí los perfiles financieros y transaccionales de los clientes, sobre todo pues cuando los riesgos que nos representen estos clientes o proveedores sean altos, solicitar información acerca de los perfiles financieros y transaccionales. ¿Cuándo debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada? Cuando tengamos clientes, beneficiarios finales o proveedores que sean
PEP, es decir, personas expuestas políticamente, o aquellos que realicen negocios con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, clientes extranjeros, clientes que procedan de países listados de altos riesgos, ¿no? O que de conformidad con la evaluación de riesgo arrojen riesgos altos, o si la evaluación que nosotros hacemos de riesgos, los riesgos también sean altos, podemos entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. ¿Qué pasa si el cliente en el proceso de debida diligencia no nos brinda la información que nosotros estamos requiriendo? Como siempre digo, pues es muy importante tener presente, pues, cuál es el cliente, con qué tipo de cliente estamos nosotros manteniendo algún tipo de actividad o de relación comercial. Y lo importante es siempre requerir información del cliente, solicitársela de diversas formas, estar pendiente de que el cliente nos brinde la información que estamos solicitando. Pero si ya una vez nosotros hemos agotado todas las instancias y el cliente pues no nos proporciona la información, el artículo 36 del Ley 23 establece la prohibición de establecer una relación o de realizar una transacción para con ese cliente. Dice, cuando el cliente no facilita el cumplimiento de las medidas pertinentes de debida diligencia, no se deberá comenzar la relación comercial y podrán entonces hacer un reporte de operación sospechosa. El efecto del proceso o la efectividad del proceso de la debida diligencia, pues allí es importante un manual de políticas y procedimientos, es decir, un manual de prevención, contar con un manual de prevención donde allí se tengan contemplados cuáles son las políticas, los procedimientos, los controles y los mitigadores que nosotros debemos emplear para nosotros tener presente todo lo pertinente en cómo vamos a mitigar los riesgos que hemos nosotros identificados. También pues contar dentro de ese manual con las políticas de aceptaciones de los clientes, es decir, las aplicaciones de las debidas diligencias, los formularios de vinculaciones, la segmentación de los clientes, sobre todo pues en atención a los riesgos identificados, tener los expedientes de cada uno de nuestros clientes debidamente documentados, actualizados, ¿no? Mantener y conservar la información, es decir, el resguardo de la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación contractual o de negocio con el cliente. Las capacitaciones son muy importantes, no solamente a los sujetos obligados no financieros, sino también que deben ser extensivas a todos sus empleados o colaboradores, sobre todo pues aquellos que tengan atención con los clientes o recepten dinero por parte de los clientes, ¿no? Auditorías de cumplimiento, es decir, las auditorías de algún auditor externo o algún especialista que conozca pues lo relacionado con la prevención de los delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, pues están las sanciones. El incumplimiento de la normativa podría acarrear sanciones. Las sanciones pueden ser pecuniarias o financieras, así como administrativas o disciplinarias. Las financieras conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones. Las mismas se impondrían en atención a los criterios que están establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 35 de 6 de septiembre del 2022, así como en el acuerdo JD
2022 que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio, y las administrativas podrían conllevar cancelación, retiro, restricciones, remociones o suspensiones de licencias, ¿no? Es importante, pues, tener presente también, pues, todo lo que está contemplado dentro de las normativas. Y una pequeña conclusión o reflexión, ¿no? Que las formas que puedan utilizarse para el blanqueo de capitales no tienen límites. No hay actividades libres de riesgos. Es importante conocer y mantenernos siempre actualizados. Es lo que va a hacer la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y lamentarnos posteriormente, pues si nosotros permitimos o facilitamos que se materialice alguno de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esto, pues, hemos concluido este webinar en la mañana de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, pues podemos entonces nosotros tratar de absolver la misma.